7 extraños y feos animales que viven en la profundidad del mar. Número 7. Calamar vampiro. Es un tipo de calamar que vive en el fondo marino y debe su nombre a sus tentáculos tan diferentes de otros calamares. Es una especie de paraguas, está lleno de filamentos por los que podría ser uno de los animales con más dientes, aunque en verdad no lo son. Número 6. Tiburón duende. Por suerte, este tiburón habita en lo más oscuro del mar, en donde los buzos ni los aventureros pueden verlo. Decir que su apariencia es aterradora es quedarnos corto al detallar su nariz y boca. Es precisamente gracias a la primera que puede olfatear a sus presas y puede alcanzarlas gracias a la segunda por el movimiento que realiza su mandíbula, siendo cangrejos peces teleósteos y cefalópodos los que forman parte de su dieta. Número 5. Anoplogaster. Este pez abisal mide entre 10 y 18 centímetros de largo. Su cabeza es grande y sus dientes son un poco desproporcionales si lo comparamos con su cuerpo. Sin embargo, estos no representan un peligro para otros peces grandes o de su tamaño. El Anoplogaster, uno de los animales más feos del fondo del mar. Número 4. Pulpo Dumbo. Es una especie que vive en la mayor profundidad del mar. Su nombre científico es Grimpoteuthis batinectes, pero se le conoce popularmente como pulpo Dumbo por tener aletas que recuerdan a las orejas del personaje de Disney. Este pulpo se alimenta de caracoles, gusanos, bivalvos, crustáceos que alcanza gracias a la propulsión que genera sus sifones. Número 3. Pez duende. Resulta extrañamente fascinante ver este pez, no solo por tener una cabeza transparente, sino porque sus ojos en realidad son las pequeñas bolas verdes que parecen canicas en el interior de su cuerpo. El pez duende es capaz de encontrar a su presa por su silueta. Número 2. Gusano Pompeya. Solo pensar en entrar en contacto con este animal del fondo del mar eriza la piel. Estos gusanos miden aproximadamente 12 centímetros de longitud, tienen tentáculos en la cabeza y su cuerpo está cubierto de lo que parecieran ser pelos. Algunos estudios apuntan a que este animal se alimenta de bacterias. Pez borrón es el número 1 en la lista oficial de los animales más feos del mundo según Ugly Animal Preservation Society. Tiene una apariencia viscosa y regordeta que no habíamos visto antes en un pez y quizás tampoco queramos ver. El pez borrón es sedentario, de hecho, no tiene ni dientes para cazar. ¿Cómo sobrevive? Te preguntarás. La verdad es que solo come pequeños peces que pasan literalmente frente a su boca al estar en lo más oscuro del mar. Estos animales de las profundidades del mar parecen la inspiración del monstruo de una película de terror, ¿o no? ¿Qué te han parecido? Soy Doku Review y te agradezco por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó nos puedes regalar un like y compartirlo. No olvides activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo nuevos videos. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en una próxima.